Bueno, empezamos la última reunión del año del club, después ya les voy a dar más datos. A propósito de justamente esta última reunión, lo vamos a dejar para el final. Antes de eso, les comento que vamos a tener tres cosas distintas en el día de hoy. No me refiero a los tres invitados, aunque podría ser. No, vamos a hacer tres cosas distintas. La primera parte, vamos a aprovechar que está Estela Concili, que forma parte de la comisión de traductores que redactó el anteproyecto de ley de traducción que en este momento se está debatiendo en el Congreso. Hubo toda una serie de alternativas, entonces ella nos va a contar un poco en qué está la cuestión y justamente parte del asunto también tiene que ver con un mail que a muchos de ustedes yo les mandé en el día de hoy y el pedido de envío de mails a su vez a los diputados que en la reunión de mañana van a tratar nuevamente el tema. Entonces, por eso está Estela. Luego vamos a tener la mesa propiamente dicha a propósito de los distintos modos de traducción de poesía. Laura Whitner me pedía por favor que le hicieran muchas preguntas porque a ella le encanta la circunstancia de estar públicamente contestando. Y bueno, y después vamos a hacer una pequeña despedida porque esta es la última reunión del Club de Traductores Literarios en el Centro Cultural de España. Entonces vamos a hacer una especie de brevísima memoria y balance. Les pido que por favor hoy no se roben nada, de tal manera que no queden las cosas mal. Estela, entonces, tu turno. Bien. Bueno, gracias por el interés para los que no conocen el tema. Habla un poquito más fuerte, porque si no... Bueno, para la grabación. Sí. Bueno, buenas tardes. Les cuento, el proyecto, como saben, hubo un primer proyecto de ley que caducó en el 2014 y fue en plena campaña de difusión de ese mismo proyecto, de debates, presentaciones, explicaciones en los medios, entrevistas, todo eso. Y al mismo tiempo se amplió el grupo de autores. En un principio éramos 4, éramos Lucila Cordone, Andrés Ehrenhaus, Pablo Ingberg y yo, y para este segundo proyecto se amplió, se agregaron 3 traductores más como coautores, que son Griselda Márcico, Gabriela Villalba y Laura Fólica. En total somos 7. A fines del 2014 nos encontramos con María del Carmen Bianchi, la diputada del Frente para la Victoria, que ante tanta insistencia de mails que fuimos mandando, ella le interesó y nos propuso insertarlo de vuelta. Entonces, con este grupo de traductores que se sumaron, más un grupo grande que fuimos convocando para apoyarnos, para ayudarnos con la difusión, logramos insertar este otro proyecto, lo debatimos y lo armamos con el asesor de María del Carmen Bianchi, o sea que hubo una asesoría legislativa especializada, y relanzamos todo lo que es la campaña de difusión, de debates en todo este tiempo. Hubo debates en Filosofía y Letras, en Córdoba, en el Lenguas Vivas, seguimos haciendo prensa, mails y todo eso. Y se entró en la Cámara de Diputados desde la Comisión de Cultura, porque María del Carmen Bianchi es la presidenta, está en la comisión, es vocal de la Comisión de Cultura, y entró con giro a la Comisión de Legislación General y a la Comisión de Cultura. La semana pasada, digamos, en pleno caos y movimiento preelectoral, nos convocaron a la reunión de asesores con la gente de Legislación General, o sea, con los asesores, digamos, no con los diputados, y había algunos de la Comisión de Cultura. Y esto fue gracias a todo este bombardeo que se hizo, que logramos hacer en el grupo grande y de todos los allegados y la gente que apoya el proyecto, que fueron
directamente a todos los diputados. Es como que empezaron a escuchar, a ver, esto es interesante, esto vale la pena leerlo, apoyarlo. Bueno, a partir de ahí nos llamaron finalmente, hubo una sesión, ahí estaba la gente de la Cámara del Libro, que son los únicos que pudieron, plantearon algunas objeciones, y hubo algunas pequeñas objeciones o comentarios más bien de otros asesores de otros partidos, pero todos de la Comisión de Legislación General. En realidad, todas las objeciones que surgieron de la Cámara del Libro, la mayoría fueron cuestionadas por los mismos asesores que se estaban enterando en ese momento, porque fuimos y lo presentamos 3 autores del proyecto. Primero hablamos nosotros, presentamos, ellos lo habían leído, pero bueno, las objeciones de la Cámara es como que no las desestimaron, o hubo respuestas bastante acertadas de parte de distintos partidos, de asesores de distintos partidos. Pero igualmente, bueno, nos recomendaron hacer llegar a un acuerdo en algunos de los puntos que nos presentaron, en algunos los que consideramos negociables, los negociamos porque sabíamos que esta instancia iba a llegar, que en algún momento íbamos a tener que ceder algunos detalles, digamos, pero lo básico, lo fundamental del proyecto no se cedió, quedó. Así fue como se firmó un predictamen, que la idea es que pase mañana a la reunión de diputados, específicamente de la Comisión de Legislación General. Bueno, y sorpresivamente ayer nos convocaron de nuevo, que había otra vez reunión entre asesores de la Comisión de Legislación General. Yo no pude estar en esa reunión, pero bueno, fueron otros compañeros del grupo y no hubo mucho avance. Estaba también la gente de la CAL, se volvieron a plantear las mismas cuestiones, pero ya sobre el predictamen que ya habíamos presentado, y no hubo avances ni retrocesos. Tenemos la esperanza de que mañana se trate directamente en diputados y se transforme en un dictamen, digamos. Es posible, o sea, la perspectiva más positiva que tenemos es que la reunión de diputados de mañana sea también con la Comisión de Cultura, o sea, que estén las dos comisiones. Si es así, puede llegar, tenemos la esperanza de que puedan aprobarlo directamente y no tengamos que hacer este mismo proceso en otro, que sería, si está solamente la Comisión de Legislación General, puede haber un dictamen de esa comisión y tendría que hacer el mismo proceso con la Comisión de Cultura. O sea, primero reunión de asesores, dar un predictamen y después el dictamen con diputados. Puede llegar a pasar a esto antes del 10 de diciembre, ojalá, o si no, tendremos que seguir el año que viene. Pero bueno, esto recién empieza, y bueno, es por eso que necesitamos que entre hoy y mañana a la mañana, todos los mails que se puedan enviar con los textos que mandó Jorge, especialmente a la gente de la Comisión de Legislación General y de Cultura, por supuesto, como para que vean que esto realmente vale la pena. Y sabemos que hay ciertas personas de la Cámara del Libro que están muy intentando imponer estas objeciones, digamos, e insistir con eso. Sabemos que están hablando y entonces, bueno, nosotros también tenemos que hacer contrapeso a todo eso, más que nada con esto de decir, bueno, sí, es algo que realmente merecemos los traductores, ¿sí? En el mail que le mandé a todo el mundo había varios modelos de carta, y la idea no es copiar literalmente esos modelos de carta, porque son modelos de carta básicamente colectivos, sino que ustedes se presenten diciendo que son traductores, que les parece que es necesaria esta ley, abunden un poco en lo que les parezca, manden la misma carta a todos los nombres de la lista, y yo les pedí en todo caso también que adjunte cada cual su currículum. No sé si lo van a leer o no, pero quizás en una de esas algún nombre les suena, lo consultan, me parece que tiene sentido. Yo mandé hoy los mails en nombre del Club de Traductores y también puse un speech pequeñito, una cosa por el estilo, yo diría 10, 15 líneas, pero que quede muy en clara la cuestión esa. Claro, si se consigue, por supuesto, el dictamen en las dos comisiones, ya estaría listo para pasar a Senado.
Así que bueno, no, básicamente es esto, impulsarlo, seguir insistiendo y bueno, tratar de que salga con este predictamen que tenemos ahora. Bueno, me parece que se merece un aplauso la gente de la... Muchas gracias. Gracias. Bueno, por favor, los que van a morir, acuérdense de las preguntas a Laura, por favor. Bueno, la idea es que terminemos las actividades del año y las actividades del CESEBA con una mesa y lo que imaginé en ese momento fue hacer una mesa que tuviera a 3 traductores relativamente jóvenes que tienen distintas maneras de traducir y que tienen distintas maneras de acercarse justamente a los textos poéticos que van a traducir. Digamos, como sé de antemano que hay puntos de vista distintos y puntos de vista que pueden ser hasta cierto punto encontrados, me parece que tiene sentido que esto, antes de ser una exposición, sea justamente una conversación con preguntas, con respuestas, etcétera, etcétera, y les pido que se sientan libres de participar. Por supuesto, esperen como siempre que se les pase el micrófono. Creo que en el día de hoy la presidenta en funciones no va a mirar la mesa, pero de todas maneras por ahí la mira Pablo Beluto o alguien del PRO, así que bueno. Bien, entonces vamos a empezar por el más alto, que aparte es flamante dueño de un libro. Alejandro Croto acaba de hacer un muy importante trabajo justamente con versiones de Robert Browning, pero aparte tengo entendido que vos tenés un punto de vista muy particular respecto de lo que sería la traducción de poesía en este momento. Claro, sí, bueno, a lo que se refiere Jorge probablemente es a que defiendo o ejercito, o en este libro por lo menos lo hice, tratar de traducir, como dice Valéry, no tanto palabras o frases, sino efectos poéticos. Y entonces, por ejemplo, uno de los poemas del libro, que se llama, un poema muy famoso, un monólogo dramático de Browning, que se llama My Last Duchess, mi última duquesa, y que está hecho en inglés en pentámetros pareados, la rima A, B, B. Bueno, yo lo traduje también en un metro fijo y también con rima, ¿no? Obviamente esas intervenciones sobre el texto obligan a salirse de la literalidad, y hoy me parece que hoy en el campo cultural está más, digamos, la tradición de la traducción como rehechura o reinvención o reescritura viene de muy largo, pero ahora me parece que está en un momento de menor auge, digamos, ¿no? Más bien se imponen corrientes estéticas que tratan de descubrir las bellezas que se pueden encontrar justamente a partir de traducciones más literalizantes, ¿no? Porque se produce obviamente, ¿no? Efectos de poesía. Yo creo que también depende, bueno, entonces quiero decir, por estar en esa postura, digamos, me hacía esa pregunta Jorge, pero a mí me gustaría aclarar que mi posición respecto a la forma en la traducción de poesía es exactamente la misma que tengo respecto a la poesía en general. O sea, no hay buenas y malos procedimientos. La rima no es buena o mala, el verso libre no es bueno o malo, el soneto no es bueno o malo, la literación no es bueno o malo, etcétera, etcétera. Depende de lo que uno quiera conseguir, o sea, son instrumentos. De la misma manera que traducir a Whitman, por ejemplo, ¿no? Donde el verso libre cumple una función tan importante y que tiene que ver justamente con la liberación de esa voz, con el impulso, con, digamos, hacer a nivel material lo que el poema predica o los poemas predican.
digamos, sería una tontería, por supuesto, traducir a Whitman en algo que no fuera verso libre. Pero sí me parece, eso sí creo que puede ser un pequeño aporte. Leo mucha traducción de poesía métrica, sin tratar de hacer un acercamiento a, por supuesto que tiene que ser una equivalencia, ¿no? Son idiomas distintos y tienen músicas distintas, pero sí defiendo la idea de si por ejemplo uno va a traducir un monólogo dramático que está escrito en pentámetros yámbicos, buscar un isosilabismo en español para traducirlo, simplemente porque la manera en la que funciona digamos, a lo que obliga el verso isosilábico inglés, o bueno, el verso, digamos, medido de manera determinada en inglés, y justamente entre el cruce entre ese metro determinado y la fluidez de alguien que está hablando se produce buena parte del efecto poético, sería, creo yo, perder uno de los efectos principales de esa poesía, traducirla, por ejemplo, en verso libre, ¿no? Bien. ¿Cómo te ubicás vos, Ignacio Di Tullio? Bueno, Ignacio junto con Inés Garland está por publicar una traducción de Sharon Olds, que justamente Mori Ponsogui es creo que la primera traductora argentina que publicó una traducción de Sharon Olds. Bueno, ¿cómo te ubicás vos respecto de ese punto de vista? En el caso nuestro, yo quiero aclarar que para mí fue toda una novedad porque es el primer trabajo de traducción que hago, ¿no? Y me gustaría destacar que el hecho de traducir la Sharon Olds mucho tuvo que ver con la lectura de la traducción de Mori. Yo llegué a Sharon Olds a través de Inés, que me prestó la traducción de un libro de Sharon Olds que se llama El Padre, y quedé tan impactado con la traducción y con el libro que la siguiente vez que nos vimos con Inés directamente le dije, esto lo tenemos que traducir, lo tenemos que seguir traduciendo. Y recién venía para acá pensando que yo creo que traducir, por lo menos esta primera experiencia a mí en la traducción, me llevó a un grado de conocimiento máximo de un autor. Y es una cosa que muchas veces conversamos con Inés. El hecho de querer decir casi lo mismo, ¿no es cierto? Nos llevó a identificarnos mucho con la obra y a llegar a conocerla en profundidad, ¿no? Y en ese sentido, bueno, fue una experiencia, fue como tirarse a la pileta, porque nosotros empezamos a traducirla por amor a la autora directamente, sin ningún convenio ni contrato ni nada por el estilo, no habíamos hablado con ningún editor, sino que fue un ejercicio semanal de juntarnos 1 o 2 veces por semana y trabajar, y además de ir consiguiendo libros de ella que acá no se conseguían, también fue eso bastante complicado, y fue una aventura muy linda que duró más o menos 1 año. Al final no sabíamos si traducir, empezamos jugando con algunas traducciones del Padre, de Mori, conversando acerca de cosas que nos gustaban, cosas que no estábamos de acuerdo. Empieza a traducir de a dos, además para mí fue también toda una novedad. Empieza esta rencilla con el otro autor y muchas agarradas, ¿no? ¿Vos querés decir que Inés es cabezona? Quiero contar una anécdota. Una vuelta estábamos traduciendo y no sé frente a qué poema o qué palabra, ella estaba como muy emperrada con una palabra y yo con otra, y la defendía a muerte, y yo no tenía un buen día ese día y ella tampoco, y un día yo le dije, hoy no podemos seguir, estás insoportable, le dije. Y me paré y me fui, qué sé yo, y después, no seguimos traduciendo ese día. Y después yo me fui y dije, esto es traducir con otra persona, yo ese problema no lo hubiese tenido. Y nos vimos la siguiente vez, y porque ella tiene una personalidad maravillosa, quedó todo perfectamente subsanado, nos matamos de risa la siguiente vez. Pero también es un ejercicio que batalla en contra del orgullo, me parece, ¿no? Del enamoramiento con algunas formas,
que quizá uno puede descubrir, y después comparándolas y escuchando otro punto de vista se encuentra con que la verdad por ahí no la tiene tanto uno y que es bueno escucharlo y es como una negociación. Una pregunta que te hago. Sharon Olds entiendo que escriben versos fundamentalmente libres. Sí. Bueno, sí. O sea que el problema formal que se le planteó, por ejemplo, a Alejandro, a ustedes no se les planteó. No, nosotros no tuvimos ese problema. Sí tuvimos, nos enfrentamos en bastantes poemas con esto que decía Alejandro, de la música del idioma, de determinada lengua, ¿no? Porque además ella es una poeta que apela todo el tiempo a la musicalidad y a muchos sentidos ocultos dentro de lo que dice. Entonces, eso creo que fue una de las cosas más difíciles de traducir. Nosotros tratamos de respetar lo más que pudimos, hacer una traducción casi literal. O sea, la experiencia fue esa, ¿no? Tratar de escribir lo menos posible, ¿no es cierto? Si se quiere. Y después hubieron algunas situaciones en poemas en las que tuvimos que modificar cosas en favor de la comprensión del poema, ¿no? Pero tratamos de hacer eso, de respetar incluso cosas repeticiones de palabras, por ejemplo, que muchas veces traduciendo nos vimos tentados a modificarlas. Y ella por ahí repetía una palabra, no sé, 4 o 5 veces en 3 o 4 versos. Y muchas veces nos vimos en esa situación de modificar las palabras y después ir a la versión original y decir, pero ¿por qué? Si ella está repitiendo la palabra en inglés. Así que en ese sentido no tuvimos el problema de la poesía clásica, pero sí el de la musicalidad, ¿no es cierto? Bueno, de los tres creo que vos, Laura, sos la única que sos traductora profesional, en el sentido de que no solamente te dedicás a la traducción de poesía, sino que te dedicás a lo que venga. Y aparte traducís para editoriales grandes, etcétera, etcétera y demás. Entonces me imagino que la parte que tiene que ver con la traducción de poesía es casi un privilegio que vos te das. Sí, exactamente. En realidad nunca traduje poesía laboralmente. Nunca me encargaron un trabajo de traducción de poesía de manera paga, así que mi acercamiento a la traducción de poesía, creo que el impulso que me lleva a traducir un poema o a determinado autor es muy vecino al impulso que me lleva a escribir un poema, está al lado. Bueno, justamente a partir de eso te quería preguntar, tradujiste a James Schuller, entre otros autores. ¿Vos buscaste esa traducción, te encontraste con esa traducción o fue algo que quisiste hacer justamente porque de alguna manera coincidía con algo que vos querías escribir? Sí, creo que prácticamente siempre que traduje poesía fue por algo así, o sea, la lectura del poema produce en general ya en el momento en que lo estoy leyendo una especie de chispa o quizás llama que me lleva a querer apropiarme. En realidad lo que querría hacer es haber escrito yo ese poema, de haber dicho eso de esa misma manera, pero como esa posibilidad ya no está, me quedan dos. Una es copiarlo, que es algo que todavía a veces hago, ¿no? Como quien escribe el nombre del chico que le gusta para apropiárselo. Y otra es traérmelo para mi idioma, para que sea un poquito mío. Pero es siempre una cosa muy emocional, de meterme primero adentro de ese poema y decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué intercambio podemos tener vos y yo? ¿Te vas a dejar traducir? ¿Voy a querer? ¿De qué manera? Pero sí pienso, como Alejandro, espero no decepcionarte. No. En general lo que yo trato de hacer es pensar con qué herramientas y con qué elementos compuso este poema el autor y tratar de usar esas mismas herramientas y elementos para componerlo yo. Y si hay una métrica fija y una rima, me parece que si el autor eligió trabajar con esas constricciones, que a veces también pueden ser una liberación o un alivio las constricciones, ¿no? Como un marco que contiene, mi primer impulso es reproducir esas mismas condiciones en que fue. Creo que hay algunos poemas que lo requieren mucho más que otros. Hay poemas que son casi
que son casi su métrica y su rima. Sin eso no serían nada, son casi un juego, un chiste, un ejercicio, una canción, ¿no? Y hay otros que no tanto. Lo que pasa es que como yo no traduzco por trabajo, si yo me encontrara con una cosa así, quizás elijo no hacerla. Tal vez soy un poco vaga, pero digo... No, es que no siempre se puede, claro. Digo, para que no parezca que yo quise decir algo así como que si es con rima, entonces lo hago con rima y chau. No, digo, por ejemplo, hay 2 poemas con rima en el libro. Uno lo traduje con rima porque en ese diálogo me di cuenta que a lo mejor lo podía hacer. Y hay otro con rima y que no lo pude hacer con rima, y bueno, lo dejé, si bien está el verso metrificado, o sea, pero sin rima, y en la nota aclaré que bueno, que ese lo había querido hacer con rima, que no había podido, y que bueno, me había conformado, digamos, con esa... A veces en esos casos la métrica ya rima más que la rima, o rima tanto como la rima, ¿no? A veces leemos un poema y nos parece rimado y es simplemente que la métrica es tan pareja y perfecta que se puede reproducir ese poema. Igual quería contar una anécdota. Yo también que pensaba estos días antes de venir acá, que es algo que tenía totalmente olvidado, cuando, no sé, a los 16 años leí Las Flores del Mal en traducción. Yo no leo francés y ahora podría hacer el esfuerzo de comparar, pero en esa época no entendía nada de francés. Me acuerdo que leí un par de poemas, me entusiasmé y después dije, pero esto es una traducción. ¿Y cómo puede estar tan parejito, tan rimado, una métrica perfecta? Y me decepcioné, dije, me están estafando, esto no es así, no sé lo que estoy leyendo, pero no puede ser. En ese momento yo dije, está mal, si yo traduzco nunca voy a traducir, o por lo menos con rima, porque esto no puede ser. Pero después, unos años después, cuando leí los poemas de Dylan Thomas en la traducción de Ascona Cranwell, yo todavía tampoco leía poesía en inglés, yo tenía 17 años, 18. Dylan Thomas fue alguien a quien de quien me sentí muy cercana, incluso en sus cartas, cuentos, radionovela, lo leía. Y para mí los poemas eran esos, los que yo estaba leyendo en traducción. La edición de Corregidor no es bilingüe. Unos años después, cuando finalmente me compré los poemas completos de Dylan Thomas en inglés y vi que muchísimos de esos poemas si no la mayoría, tienen un metro más o menos fijo, son rimados, volví a sentirme estafada para el otro lado, porque dije, pero entonces todo yo hasta era amiga de esa música, porque ni siquiera era que los entendiera del todo el contenido de los poemas. ¿Qué es todo esto otro que yo leí? Entonces mi posición siempre es en el medio, hay que como ver cada caso y en la edición de Corregidor de Elizabeth Ascona Cranwell ella explica que por qué eligió, dice, yo traté de repetir ciertos juegos aliterativos, a veces cierta métrica, pero con las rimas no pude y espero haber conservado el espíritu de lo demás. Pero ahí hay poemas que son parejísimos y que son de versos realmente cortos, y en castellano dan un verso de 11, un verso de 15, un verso de 8, realmente es otra cosa. Yo igual los quiero a los dos, pero... Bueno, planteado todo eso, entonces la idea es que más o menos cuenten cómo procede cada uno respecto de un texto determinado que presenta todos estos problemas que se mencionaron, que tiene una métrica determinada, que ocasionalmente pueda tener una rima determinada, que se presente como verso libre directamente, y de qué manera se plantan y cómo empiezan a trabajar ese tipo de textos. ¿Quieres empezar, Alejandro? Digamos, más allá de todas las teorías que muchas veces resultan fascinantes respecto a la traducción, en fin, dar cabida al otro, la lengua del otro, todo eso que es muy interesante, la verdad es que traducir poesía es una cuestión eminentemente práctica, ¿no? Digamos, aparece una unidad de sentido en un idioma y uno se ha propuesto, quién sabe por qué motivo, bueno, por amor probablemente, como dice Laura, decirlo en nuestra lengua, ¿no? Decirlo en castellano. Y bueno, hay versos fáciles, el ejemplo paradigmático es ese
verso de Shakespeare, ¿no? Tomorrow in the battle, think of me. ¿No? Mañana en la batalla, piensa en mí, que se traduce, digamos, no solo el pentámetro en el endecasílabo, sino las mismas palabras en el mismo orden. Pero bueno, obviamente eso no pasa nunca. Y entonces uno tiene que elegir cómo va a fracasar, digamos, ¿no? Si va a fracasar perdiendo, tratando de reescribir, bueno, de verdad que la suma de todas esas decisiones que uno toma a lo largo del texto es, en fin, lo que determina el resultado, ¿no? Claro que lo que a uno le parece bueno, a otro después le podrá parecer malo. Lo que sí creo que es un buen consejo es no apurarse a traducir. O sea, mejor dicho, darse tiempo para muchas versiones. Pero bueno, no hay receta. O sea, una vez que uno establece esos parámetros previos que uno se autoimpone respecto a ciertas características formales básicas del poema, por ejemplo, lo voy a traducir con verso libre y otro problema muy importante, lo voy a traducir de vos o de tú o de usted o de ustedes o de lo que uno prefiera usar con esa segunda voz a veces tan complicada del inglés. Bueno, una vez tomada esa decisión general, digamos, sobre el texto, es cuestión de ir resolviendo problemita por problemita, ¿no? A veces uno piensa que tiene una solución y después a la tarde pensando en otra cosa se acuerda de ese poema y dice, a lo mejor lo puedo resolver de esta manera. Me imagino que será muy raro ser traductora profesional, digamos, donde hay una idea de tiempo que invierto, plata que voy a ganar. Plata que voy a ganar, casi no hay ideas. Y lo otro es lo contrario total, ¿no? De saber que uno se tiene que tomar, que cuanto más tiempo haya invertido uno en cada palabra del poema, probablemente el resultado sea menos malo. Laura. Sí, de todas maneras la sensación es la misma, porque por más que tengas poco tiempo tratas de hacer lo mejor posible y me ha pasado perder o ganar un día entero con 2 líneas de una novela, aunque esté apurada. Novela, sí, no, yo me refería a algo más... no, pero en general yo en los últimos... pero claro, en general es literatura. Claro, pueden ser buenas, malas, pero en general es literatura. Pero sí, incluso a mí me pasa mucho traduciendo que tengo un problema y lo dejo ahí para solucionar en otro momento y a la noche o al día siguiente, no sé, estoy viendo una película subtitulada y los subtítulos me dan la resolución, pero es como que viene el mundo a ayudar. No, pero respecto de también lo que decías y lo que decía Ignacio que uno dice una cosa y otra dice otra, yo coordino un taller de traducción de literatura y ahí se ve en el momento las distintas posturas y como en general no son cosas que uno quiera defender porque se va a publicar con el nombre de uno o lo que sea, es al contrario, es hacer el ejercicio de ver lo que cada uno tiene para decir. Ocurren cosas súper interesantes porque quizás uno estuvo 2 días pensando una manera y dice, ninguna me convence, y el otro en el momento se le ocurre, ve el texto y a primera vista se le ocurre una solución extraordinaria que uno dice, si lo hubiera estado haciendo sola nadie me habría dado esta idea. Y ese trabajo conjunto de ir probando, casi de escucharlo, de escucharse decir las palabras en voz alta, de escuchar al otro, escuchar a otro, y 4 o 5 personas, y de golpe surge así que es todo el tiempo también que decía, sí. A veces me desespera un poco pensar que hay a veces muchísimas posibilidades para cada palabra, para cada preposición. Es un poco desesperante. En tu caso, Nacho. Qué bueno lo que decís, Ale, sobre esta cuestión de elegir. Yo me siento completamente identificado con esta cuestión de que siempre algo se resigna, ¿no es cierto? Y en el caso nuestro, nosotros hablándolo con Inés muchas veces terminamos pensando que la traducción también tiene mucha artesanía, ¿no es cierto? Y yo te confieso que como no soy traductor y era el primer trabajo que hacía,
yo me sentía un cara dura, ¿viste? Como si yo no soy traductor, nunca... entonces, conversado con Inés, dijimos, ¿cómo hacemos? Y bueno, empecemos. Entonces hay algo de lo que dicen ustedes de la voluntad, me parece. Y de usar todas las herramientas, en el caso nuestro, de usar todas las herramientas posibles. Empezar poema tras poema, ver otras traducciones de la autora, leer traducciones, los diccionarios, el sistema de Google Imágenes. Sí. Es una cosa maravillosa eso. Porque a veces, por ejemplo, para elegir una textura, hay palabras que quizá son más solidarias con esa textura que uno quiere transmitir, y se pone a ver el objeto o la planta o la especie animal de la cual habla ella. Casi siempre como primera opción de una palabra que no conozco su significado, claro, si me topo, la pongo en el Google Imágenes, porque me gusta cuando aparece, es eso, qué sé yo, de edad, costurero, no sé, una palabra ahí que no conocía, precisa, es lindo verla, digamos, ¿no? Como claro, surge la palabra en la mente en vez de que aparezca la equivalencia ya en palabras, digamos, ¿no? No, eso me pareció genial como sistema en la traducción. Y después también coincido con lo que decís acerca del tiempo. En el caso nuestro fue una traducción que hicimos en el 2011, a lo largo del 2011, y después, bueno, la presentamos a distintas editoriales, hablamos con gente, como diciendo, bueno, a ver, capaz que una de esas esto puede salir. Y todo ese tiempo lo revisamos. Y en el caso mío se parece también mucho a la escritura del poema, de dejar lista una primera versión macerando y después volver a eso, y tuvimos un margen de tiempo enorme. Sin ir más lejos, hoy a la mañana hablamos 2 horas por teléfono y seguimos modificando cosas, ¿no es cierto? Y no somos los mismos los que hicimos la revisión del 2011, la revisión del 2013, y seguramente es un trabajo te vas a amargar cuando veas en el libro. Porque, ay, ¿cómo no se me ocurrió ponerlo así? Sí. Es algo que no va, y yo le digo, Inés, es algo que no va a terminar nunca, pero también después de 4 años coincidimos en que las traducciones para nosotros se sostienen, estamos conformes con las traducciones, por más que con el libro editado volvamos a leerlas, pero está bien, está tan conversado y tan discutido que a veces nos olvidamos de por qué pusimos una palabra. Y volviéndola a discutir dijimos, no, ¿te acuerdas que nos peleamos 2 horas por esto? ¿Y cómo llegamos a esta palabra? Sí, pero bueno, no va. Entonces de vuelta. Nos pasó también eso. Pero mi experiencia fue de traducir así en coautoría fue muy interesante, porque a veces trabajábamos cada uno por nuestra cuenta y cuando nos juntábamos compartíamos las versiones, o a veces directamente empezábamos a traducir de cero un poema los dos. Tanto una como la otra metodología nos fueron súper rendidoras, digamos. Cuando hacen traducción de poesía, ¿trabajan en voz alta? En voz alta. Yo sí, igual que cuando escribo, no puedo, cada línea la digo en voz alta, voy, vuelvo. Es como, sí, un proceso muy similar al de la escritura de poesía. Lo que sí me pasa también esto de necesitar acercarme y alejarme del texto, que es algo que también, especialmente si es para publicar, hay un momento en que eso termina, y si es para publicar por un pedido de la editorial, no sé, antes de ayer agarré un libro que salió el otro día que traduje yo, abrí y casi me muero. Dije, yo esto no lo puedo haber traducido así. O sea, pero lo corregí tantas veces y me acuerdo el momento de haber leído esa oración y esto queda así. Uno necesita por lo menos, no sé, 6 meses para volver a eso. Pero bueno, las editoriales no van a esperar que uno deje el libro ahí cerrado. Pero sí pasa a veces que
la minuciosidad del análisis lingüístico y decir, bueno, pero este verbo en realidad este régimen preposicional no lo admite, te olvidás de lo que estabas diciendo y necesitas como que te pongan el poema un poco lejos para decir, cierto que estábamos hablando de esto y estábamos cantando de esta manera, más allá de esta preposición, ¿no? Yo creo una instancia de la oralidad que me parece muy importante para el traductor, o que por lo menos en mi caso descubro que da buen resultado, es leer mucho, yo diría aprender de memoria el poema que se va a traducir. Porque una vez que uno lo tiene by heart, como se dice en inglés, ¿no? Con uno, digamos, todo el tiempo, antes de empezar a traducirlo, ¿no? Ese ejercicio, esa aproximación a fondo al texto, que tiene que ver justamente con traerlo a la propia memoria, además de tenerlo, digamos, durante todo el día cuando uno no está delante del texto, me parece que, o sea, descubrí que uno resuelve muchos problemas y gana mucho tiempo si uno primero hizo ese ejercicio de aprender de memoria el poema que va a traducir. Aunque se demore más en hacer el primer borrador, ese primer borrador ya va a tener algo de ese ejercicio de aprendizaje del poema de memoria que me parece muy, muy recomendable. Y en el caso, bueno, de Browning y Tennyson, que son los dos autores de acá, era bastante amable, porque como son dos poetas canónicos, Tennyson está medio a la baja, pero en fin, lo leen los chicos de secundario inglés y entonces a veces se ve que les hacen hacer trabajos prácticos o dramatizar el poema o leer el poema. Entonces cualquiera de estos poemas, si uno lo ponía en YouTube, aparecía recitado por alguien. Entonces bueno, eso siempre ayuda para aprendérselos de memoria, ¿no? Escucharlos como quien escucha una música. Una pregunta un poco más general entonces ahora, digamos, si sos traductor de poesía, ¿podés traducir cualquier tipo de poema o hay poemas que son solamente para determinadas cabezas y otros para otras cabezas? No, ¿querés empezar vos, Nacho? En el caso nuestro a veces reconocimos nuestras limitaciones y hubieron poemas que nos derrotaron. O sea, más a partir de la antología dijimos, bueno, vamos a traducir la antología entera que habíamos conseguido, que nos habían traído de Estados Unidos, que se llama Strike Sparks. Y hubieron poemas que no nos sentimos cómodos traduciéndolos, o después de mucho trabajo llegamos a una versión que no nos dejó conforme. Entonces en el caso nuestro el trabajo terminó siendo una selección de poemas de una antología. A veces es complicado, quizás si hubiese sido un trabajo en donde nos hubieran pedido, pero como ya digo, fue una cuestión de voluntad y por amor a la autora, desistimos de algunas versiones que no nos dejaron muy conformes. Entonces, en ese sentido, creo que tu pregunta va a eso, a esta cuestión de no sé si se puede traducir todo. A nosotros nos pareció un ejercicio de sinceridad con el trabajo nuestro, a veces dejar de lado algunas versiones que no nos dejaron conformes. ¿Laura? Sí, yo opino igual. Supongo que si traducís poesía podés emprender, si te lo piden como un trabajo, si te lo planteas como un desafío. Hay poemas cuya traducción casi terminan siendo una obra de ingeniería. Ahora, después si te gusta el resultado o no, es otra cosa. Yo muchas veces dejo poemas en la mitad porque no me gusta, me parece que me gustaba mucho más en el original, que el tono en castellano no me está gustando, o que es una dificultad que no vale la pena, porque finalmente voy a terminar haciendo una especie de cover que no sé a quién le podría servir. Si es por vocación de servir, si me dicen sí, hacelo, para los que no saben el idioma, bueno, no sé. Pero como lo hago siempre por gusto, muchas veces lo dejé. Ahora, como ejercicio se pueden hacer. En el taller de traducción hace un tiempo intentamos, fue como mi revancha con lo de Dylan Thomas, traducir lo que Elizabeth Ascona Cranwell tradujo como en mi oficio o arte sombrío, in my craft of silent art,
Entonces hicimos 3 versiones. Una, tratando de respetar la parte de contenido, digamos, más o menos en métrica, cada cual lo que le salía. Otra con métrica y rima, pero, o sea, que fue como la más completa y la más acercada, la más cercana. Y después hicimos como en chiste una en octosílabos, que era casi como el similar a la métrica original, y con un vocabulario contemporáneo. Y resultó en octosílabos, como encima, por cómo son los primeros versos, parecía como un Martín Fierro ayornado. Es gracioso, pero fue como un ejercicio muy lindo, y algunas realmente quedaron bien, las que eran con la métrica, o sea, elegimos otra, lo agrandamos un poco, decasílabo creo que hicimos, o en algunos hicieron en decasílabos. Pero a mí todas me parecieron como un ejercicio de, bueno, a ver qué sale. No sé si alguno de todos esos me dejaría conforme como realmente la versión en castellano de ese poema. Ahí me parece que estuvo la clave en esa palabra, ¿no? Como ejercicio, si uno conoce el idioma que traduce, digamos, nada, lo puede determinar de alguna manera. Pero me parece que uno no lo considera una traducción si no siente, aunque esté equivocado, digamos, que ha logrado recrear la poesía del poema, ¿no? O algo de la poesía del poema, aunque sea, ¿no? Bueno, yo preguntaba esto a propósito de si todo el mundo puede y demás, porque hay casos que son muy paradigmáticos. Pienso, por ejemplo, en una poeta como Marianne Moore, que tiene montones de rimas internas, que tiene montones de vericuetos, y que no funcionan para cualquier cabeza. En Argentina tuvimos la suerte de que había 2 cabezas que funcionaban de esa manera, una la de Padeletti y otra la de Mirta Rosenberg. Entonces hubo versiones bastante atinadas o bastante cercanas a la idea del original. Ahora, muchos otros traductores de poesía, que incluso son además buenos poetas, no han logrado ese mismo tipo de recurso porque ese tipo de funcionamiento no lo tienen. De la misma manera que hay otras personas que están tan acostumbradas a trabajar con formas fijas que cuando tienen que traducir versos libres sistemáticamente los transforman en una especie de sonsonete. Entonces, vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Todos tenemos la misma cabeza como para poder traducir todo, más allá de la parte del ejercicio, o esto depende de traductor en traductor y de poema en poema? No, y además yo creo que hay además una cuestión de afinidad. O sea, no solo se trata de competencias técnicas, sino de una afinidad temperamental, diría incluso, con el texto a traducir, ¿no? O sea, uno no sé hasta dónde una persona, evidentemente una persona no puede traducir un texto que sienta muy alejado en términos empáticos, digamos, ¿no? O sea, o lo puede traducir, como dijimos, si se sienta, lo encierran 6 horas en una silla, con una mesa lo va a poder hacer, digamos, pero no sé si va a ser una traducción en el sentido un poco más amplio del término, ¿no? Sí, creo que es como una buena idea emparejar determinado traductor, más todavía si es poeta, como los casos que vos dijiste, con un autor con quien tenga esa empatía y esa afinidad, y uno se da cuenta enseguida. A mí Marianne Moore, por ejemplo, en general las veces que la intenté traducir salgo rechazada, eyectada de esa. A mí me gusta leerla, pero no quiero traducirla, salvo que me obliguen. Pero por ejemplo ahora estoy intentando con algunos poemas de Patricia Cavalli, y es como, hermana mía, nos hemos encontrado, y es casi como que me provoca, porque los voy leyendo en el colectivo y los traduzco mentalmente, porque encima coinciden las sílabas, coinciden las rimas internas, es italiano, ¿no? Pero, y es como un placer, pero quizás otra persona no le produce para nada lo mismo, entonces sí. ¿Sabes a qué se dedica para vivir Patricia Cavalli? No, ¿a qué? Es jugadora de póker profesional. Sí, ahí ya no coincidimos. Es jugadora de póker profesional y a veces gana fortunas y a veces pierde. ¿Pero esos que juegan por internet o se... No, va por los casinos del mundo jugando. ¿En serio me decís? Me la presentó
justamente Fabio Moravito, y estaba muy apenada porque acababa de perder 250.000 euros No. jugando al póker, que había ganado previamente. Lo que quiero decir es que, bueno, ahí tenés una posibilidad, si te sentís hermanada con Patricia Cavalli, aprende póker. No me veo, no. Yo también creo que tiene que haber o quizás es mucho más fácil cuando hay una empatía con la obra del autor. Yo ahora estoy traduciendo un libro de Heaney que se llama Human Chain. Y es un autor que me gusta muchísimo y que incluso traduciéndolo y habiéndolo leído me doy cuenta que tiene mucho de lo que me gusta de Sharon Olds, ¿no? No sé decir qué es, pero esa manera de acercarse a las cosas, es una escritura creo muy vital, ¿no es cierto? Está el amor, está la familia, están los orígenes metidos ahí en su poesía, y me es muchísimo más fácil traducirlo desde ese lugar, ¿no? Porque creo que hay una empatía, aún teniendo en cuenta que es un autor difícil para traducir, ¿no es cierto? También porque opera muchísimo la musicalidad. Sí. Quería preguntarles, así como hablamos de las coincidencias que un autor tiene respecto de lo que un traductor tiene respecto del autor que va a traducir, también ocurre que se da el caso de traductores que traducen todo de una manera bastante particular, dejando una impronta muy fuerte en aquello que traducen. En esta época de vuelta a las formalizaciones, yo escuché muchos comentarios contrarios, por ejemplo, a la labor que en algún momento hizo Girri, diciendo que todo lo que Girri traducía se parecía a la poesía de Girri antes que a los originales que estaban dando vuelta por ahí. Más allá de que sea cierto o no, me parece que, digamos, eso también plantea un problema, digamos, cuando uno quiere, por ejemplo, presentar un panorama muy amplio de una poesía determinada o de una tradición poética determinada, y tiene que traducir textos que a veces no funcionan en relación con el tipo de textos que a uno más le gustan. Bueno, en ese caso me parece que la crítica es del señalamiento, quiero decir, ¿no? Es perfectamente pertinente, pero, digamos, el talento de Girri hace que sea muy interesante también leer las traducciones de Girri, justamente porque es verdad que no está, creo yo, recogido lo que está, por ejemplo, en Frost, pero hay algo ahí de Girri que digamos, por la importancia propia que tiene el traductor ahí, eso lo torna muy interesante. Pero bueno, es el riesgo de una traducción donde aparece mucho el traductor. Si ese traductor después resulta ser un gran poeta y qué sé yo, celebraremos esa intromisión, y si no, lo condenaremos. Exactamente. No estoy de acuerdo con eso. Girri a veces parece que casi estuviera corrigiendo al autor, como mira, me parece mejor así, bueno, ¿no? Y está muy presente su voz, y a mí también me resulta interesante, pero es cierto que si uno no conoce el idioma original para nada, puede quedarse con una idea un poco corrida de lo que es. También hay una ventaja que me parece que, digamos, no por supuesto, en fin, el Grupo Sur, etcétera, ¿no? Pero hoy me parece que más o menos cualquiera puede aproximarse a un texto en inglés. Cualquiera, quiero decir, cualquier persona más o menos interesada en los libros, etcétera. En fin, la colonización cultural, las películas, el Internet es una herramienta que ayuda mucho. Cualquiera con interés, creo yo, podría hacerse una idea del original. Y también cambio de costumbre, ¿no? Tengo entendido que muchos libros de Girri se publicaban, o el que citaste de Dylan Thomas, solo la versión en castellano, cosa que hoy prácticamente no se hace más en el mercado editorial, ¿no? O sea, siempre está el poema original al lado para ir a mirarlo, y creo que hoy los lectores interesados en poesía tienen herramientas por lo menos para hacerse una idea de qué tan cerca, de cuántas libertades está tomando el traductor, ¿no? Pero agrego algo nada más. De todas maneras, como idea teórica,
yo por lo menos cuando traduzco, y es lo que espero de otros traductores, trato de borrar lo más posible mi propia voz poética. Obviamente es imposible, pero que se borre del todo, pero yo trato de dejarme traspasar por la voz del que estoy traduciendo. Conscientemente, por lo menos, trato de no dejar esa huella o de no hacerla demasiado escandalosa. Nacho. Nosotros, en la experiencia de traducir de a dos, lo vimos muchísimo eso, y el hecho de traducir de a dos muchas veces sirvió para eso, para ir marcándole al otro, que a veces estábamos sacando nosotros la pluma, ¿no es cierto? Y es algo contra lo que batallamos a lo largo de la traducción. Muchas veces creo que uno es apresurado en juzgar y decir, este se mandó una propia, ¿no es cierto? Escribió, y después, cuando lo traduce uno, baja un poco el copete, ¿no es cierto? Sí, es un ejercicio de humildad. Bueno, escribir en general, ¿no? Como diciendo, en particular, al final sí. no era tan fácil. Parecía que estaba escribiendo y no estaba escribiendo, estaba traduciendo y ahora me pasa la pelota a mí. No, por eso para mí es muy importante, o digo, no es muy importante, quiero decir, es una buena manera para tratar de producir un resultado que sea estéticamente interesante, elegir muy bien lo que uno va a traducir. O sea, para mí no hay que ponerse a traducir un poema, salvo que ese texto haya hecho eco en uno se haya creído que está destinado a traducirlo y que lo puede traducir y que sabe cómo traducirlo, digamos que tiene la voz para traducirlo. Llegando a esa voz, corriendo de yo o creyendo que cosas de uno como autor sirven para decir ese poema en castellano. Pero me parece que eso es muy importante, elegir bien, por eso me parece muy sabio eso, si uno tiene la posibilidad de elegir un autor, salvo que le haya pasado eso con un libro particular, me parece bueno elegir de una antología. O sea, cuanto más poemas tengas para elegir, más probablemente vayas a poder elegir poemas que vos puedas traducir con ese entusiasmo, porque la traducción tiene que ser decir en castellano ese entusiasmo que sentiste como lector al leerlo en otra lengua. Bueno, este es el punto donde pasamos la pelota al público. Entonces, si alguien quiere comentar algo, preguntar algo, quejarse, Mercedes le va a pasar el micrófono para que el señor bajito de... Quería hacer una pregunta a Croto. Me pareció que decías cuando estabas hablando de Girri, que como todo el mundo sabe traducía en verso libre, que no era que era más, no estaba, aunque no se aproximaba al original, de todos modos era interesante leerlo, como si fuese más cercano al original la traducción que respeta la forma original, aún sacrificando el sentido. Por ejemplo, si en el original dice green, green, y vos traducís tilín, tilín, ¿te parece que eso está más cerca del original que si traducís verde? Depongo las armas, sí, tenés toda la razón. O sea, evidentemente es una ficción suponer que un poema como el que señalaba vos de Baudelaire, esa primera aproximación, digamos, porque parece más parecido, en el sentido que uno reconoce enseguida la rima, la longitud del verso, uno dice, bueno, sí, este siguió el camino más fiel, pero es verdad, el otro también es más fiel en otro sentido. Así que, sí, me desdigo. Bueno, yo creo que parte del asunto, una vez le escuché decir a un poeta mexicano que era traductor, que traducir poesía era como fotografiar cuadros. Entonces él decía, el foco uno lo va a poner a veces de tal o cual manera, la luz va a incidir de tal forma, etcétera, etcétera. O sea, nunca vamos a tener el cuadro original, siempre vamos a tener una reproducción, y esa reproducción va a tener puesto el acento en alguna parte. Un poco por cómo viene la charla, da la idea de que, digamos, hay poemas
sobre todo aquellos que en su original responden a algún tipo de forma fija o tienen una métrica determinada, etcétera, etcétera, que tienen que ver un poco con esta idea, dónde se pone el foco, si el foco se pone en un lado, si el foco se pone en otro. Entiendo que habrá cabezas que tienen más confianza para pensar que se puede poner todo, o sea que la foto se puede sacar tal cual el original. Habrá cabezas que funcionen diciendo esto no lo voy a tocar, habrá otras que privilegien tal o cual cosa, etcétera, etcétera. Hay torsiones muy extrañas a veces cuando uno está trabajando con formas fijas. Quiero decir, más allá de el talento o más allá de la suerte que vaya a tener el traductor que trabaja con formas fijas, en más de una oportunidad convengamos que para hacerle decir las cosas como se piensa que están diciendo a un autor, uno le hace decir a un autor cosas que el autor no dijo. Sí, no, absolutamente. Digamos, mi error no fue casual en el sentido de que en mi experiencia de la lectura de Frost, por ejemplo, la forma me parece que juega un rol esencial, pero es verdad que analizándolo, digamos, cambiar las palabras, cambiar el sentido de las palabras pareciera una transgresión más grave que la de no respetar la forma. Pero bueno, es una cuestión de gusto, de temperamento, ¿no? de la experiencia de cada uno como lector. Por eso dije, es una cuestión de ver cómo se va a fracasar. Se va a fracasar tratando de hacer una recreación formal de Baudelaire, se va a fracasar haciendo una traducción literal. Siempre alguien te va a poder decir, esto es objetable, porque esto es objetable. Porque si no, bueno, llevado al ridículo es Pierre Menard, que bueno, volvemos a copiar el poema de Baudelaire en francés, esa sería la traducción perfecta, digamos, que es una cosa que Laura dijo que le gustaba a veces hacer. Y sí, bueno, ese es el sueño del traductor, ¿no? Copiar de vuelta el idioma en el poema en el mismo idioma, y bueno, ahí ya hizo su trabajo, digamos. ¿Alguien más? Perdón, igual también quiero insistir en que siempre vale la pena probar, porque hay poemas que producen como un milagro y de pronto se aparece la métrica y la rima casi sin forzar el contenido. Son los menos, pero a veces pasa y es como una alegría duradera. Para una semana te da más o menos. Bueno, a veces te da para mucho más. Hay 1000 versiones de Mallarmé, y Mallarmé en buena medida es la música, es el sentido en sí mismo que tiene el poema. Traducir eso es dificilísimo. Yo las únicas traducciones realmente logradas y buenas que conozco de Mallarmé son las de Raúl Gustavo Aguirre, y son realmente tan extraordinarias que te dice, bueno, el tipo hizo alquimia, eso no se puede inventar. ¿Alguien más con algo para decir? El joven biógrafo. Primero quiero que complete la anécdota. ¿Qué palabra era la que disputaban con Inés y quién ganó? Porque no lo dijo. Después pregunto algo más. No me acuerdo. No me acuerdo puntualmente qué palabra ni qué poema, pero fueron muchos poemas. Y el planteador en el campeonato, ¿quién ganó? No fue. Insisto en que si hubiese ganado uno o el otro, no hubiese naufragado el libro. Creo que en ese sentido es la traducción de A2 es un ejercicio de humildad. Contesto algo que había preguntado antes, que tiene que ver con leer en voz alta el poema. Nosotros trabajamos así, y después después de leérnoslo muchas veces, leyéndoselo a un oído quizá que muchas veces no eran lectores de poesía, y que nos supieron marcar cosas que nosotros, de estar tan empantanados con el poema y de revisarlo tanto, se nos escapaba, ¿no es cierto? Y ahora una pregunta más aplomada. ¿Se traduce distinto previendo la publicación de la obra original en idioma original? En el caso nuestro,
que como dije antes, no teníamos ningún compromiso editorial. Por ejemplo, hubo una revisión en febrero y ahora ya terminamos en realidad la última relectura, pero en febrero, cuando se aceleró todo este proceso, el proceso editorial y ya estaban por ahí un poco más cocinadas las cuestiones a nivel editorial, ahí directamente casi que lo volvimos a traducir. Fuimos poema por poema, línea por línea. Tuvimos que tipear, estoy de acuerdo con lo que decís vos, tuvimos que tipear nosotros los poemas en inglés. Y el solo hecho de tipear los poemas como si fuera una transcripción, eso mismo nos ayudó. O sea, insisto en que la posibilidad de escucharla a la misma Sharon Olds leyendo en algunos videos, de leer otras versiones de sus poemas, de leernos nosotros los poemas y de leérselos a otras personas. Creo que son instancias muy enriquecedoras para la revisión del poema, ¿no es cierto? Yo, digamos, lo que traduzco lo publico básicamente en el blog y ahí no pongo el texto original, porque bueno, es una manera de reivindicar cierta autonomía del traductor que me parece interesante. Más de última, el interesado por supuesto siempre podrá buscarlo. En el libro el editor me dijo que había que ponerlo, qué sé yo, a mí me parecía bien, por supuesto, porque yo, si voy a una librería, abro un libro de traducción y no está el original, casi que no me lo llevaría, ¿no? Salvo que fuera en un idioma que desconozco completamente, ¿no? Pero un idioma como el inglés, me parece que tiene que estar el texto original. Y al principio eso me preocupaba un poco, porque decía, bueno, se van a notar más las intervenciones, pero después dije, no, lo tengo que pensar al revés. Está el texto original, todo el mundo puede buscar qué significa, puedo permitirme más libertad todavía, ya que está el texto original ahí para que nadie pueda creer que lo estoy engañando, digamos, ¿no? Simplemente está claro que se trata de versiones, ¿no? La pregunta era si al publicarlo salía en versión bilingüe. ¿Cómo te sí, eso, como traductora saber que iba a estar ahí el texto? Que iba a estar sabiendo. Sí. No, lo que pasa es que realmente yo traduje traducciones mías de poesía salieron en forma de libro solamente una. Y sí salió bilingüe, me olvidé. ¿Lo tenés? Sí. Sí, algo da, es cierto. Bueno, Alejandro es más seguro de sí mismo, dice, se van a notar mis intervenciones. Yo pienso más, se van a notar mis errores. O a veces justificar, porque por ejemplo en el caso del libro ese, que es de James Schuyler, a mí lo que me pasa con el tiempo es que cuando yo leo mis traducciones, pienso, no, ¿por qué hice estos cortes de versos? Yo no los haría así, los tendría que corregir, no me gustan. Y después miro al lado y digo, estos son los cortes de verso del original. No, ya no me gustan mucho, pero sigo adhiriendo a mi postura de haberlos hecho así. Y bueno, está al lado, el que le parece que no le gusta la métrica o la música, yo traté de reproducir la música lo más cercanamente posible, fíjate, y es así, pero sí, creo que hay una diferencia. Igual me parece bien que esté, y si no está, a veces también me parece bien, porque me parece que da menos ansiedad y se puede disfrutar del texto como el texto es este, y como dice Alejandro, en general se puede buscar. Acá hay una cuestión que tiene que ver también con el idioma del cual se traduce, del idioma que es corroborable. El año pasado, cuando cerramos estas jornadas, estaban Alejandro González y Omar Lobo, y los dos confesaron que, como son tan pocos los que saben ruso, entonces, en definitiva, es una cuestión que queda entre ellos, cómo está la cuestión. Me imagino que, bueno, a Petrika le pasará lo mismo con el chino, etcétera, etcétera. O sea, que me imagino que la lengua es muy condicionante en ese sentido. Sí, más si traducís del inglés, que también, como decía Alejandro, es un idioma que ya maneja la mayoría de la gente. Igual hay algo, la semana pasada estuvimos con Carla en unas jornadas de traducción de literatura infantil preciosas que coordina Carla, y
vino una persona que lleva adelante una editorial de libros para chicos que yo no conocía y retoman, lo que hacen es investigar y retomar o rescatar historias tradicionales de distintas culturas. Las hacen reescribir por algún autor argentino e ilustrar, y abajo ponen el texto en el idioma original. Y el idioma original muchas veces no, en un caso es chino, en otro es guaraní, en otros, o sea, son idiomas que realmente no podemos, la mayoría de nosotros, entender. Y sin embargo hay una magia en eso. Es verdad que son textos cortos y es 1 o 2 líneas por página. A mí me encantó la idea. Me pareció que hay, aunque no se entendiera, hay ahí un juego y un compañerismo con la imagen que es muy lindo. Yo entendí tu pregunta recién ahora, pero fue una limitación mía, y definitivamente es distinto, porque yo pensaba, suponiendo que a un autor, a un traductor a último momento le confirman que la edición va a ser bilingüe, yo creo que va a ir a revisar la obra de otra manera. Y te digo más, una cosa es que es una traducción bilingüe en el Zócalo o página y página, porque queda mucho más expuesto, ¿no es cierto? Sí, súmelo. ¿Alguien va a decir algo más para el micrófono? Una preguntita para Ignacio. Esto vos dijiste en un momento, y lo pasaste así muy rápido, que algunos poemas los habían traducido cada uno primero por su lado y después se juntaban, y otros los habían empezado a traducir juntos. Sí. Quiero, si tenés alguna mínima reflexión sobre la experiencia comparativa. Yo rescato la experiencia de empezar a traducir el poema de a dos. Nosotros a lo largo de ese año nos juntábamos 1 o 2 veces por semana y en algunas reuniones revisábamos lo que ya habíamos traducido, y en otras directamente empezábamos un poema y tratábamos de terminar por lo menos un primer borrador de la versión. Otras veces trabajamos cada uno por nuestra cuenta y hablábamos por teléfono mientras traducíamos, y otras veces directamente trabajábamos cada uno por nuestra cuenta y nos juntábamos. Creo que son todas variaciones sobre una traducción en coautoría, o por lo menos de lo que fue la experiencia nuestra. También uno llega a conocer mucho las maniobras de la otra persona para traducir, ¿no es cierto? Y a mí en ese sentido me ayudó ver traducciones posteriores que hizo Inés, y ahí yo imaginé las agarradas que hubiese tenido con ella. Pero también no solamente uno llegó, creo que a un grado de conocimiento muy profundo del autor, sino del otro traductor. ¿Alguien más? Bueno, ¿quieres decir algo? No, preguntaba, ¿vamos a leer algún poema traducido? A mí no me dejó traer. Ah, perfecto, no sabía. Ustedes lean. Sí. No, si no lees vos, no. El tiempo en la televisión es tirano, y aparte, bueno, la gente del Centro Cultural tiene que irse a dormir. Aparte me falta a mí decir la última cosa a propósito del club. Bueno, rápidamente, después de 7 años de estar en el Centro Cultural de España, hemos decidido no estar más en el Centro Cultural de España. Hace 7 años, con Julia Benseñor, que está de vacaciones en Río, por eso no está presente, empezamos justamente a reunirnos en el estudio que ella tenía con diversos traductores a quienes invitamos. Nos reuníamos 2 veces por mes justamente para tratar temas que estuvieran vinculados a la traducción y demás, un poco como primera maniobra para acercar a gente que estaba muy separada entre sí, traductores, y que de alguna forma nos organizáramos para poder defendernos de los abusos que encontrábamos casi a diario en buena parte del mundo editorial. Pasó un montón de tiempo,
las reuniones siguieron manteniendo un cariz fundamentalmente técnico, como lo que se vio hoy. Se habló de autores, se habló de literaturas, se habló de lenguas, se habló desde otras perspectivas, o sea, de la perspectiva de la ciencia, de la historia, etcétera, etcétera. Y cuando las reuniones fueron creciendo lo suficiente, vinimos a hablar con Ricardo Ramón, que acababa de llegar en ese momento a ocupar el Centro Cultural de España, y él nos recibió muy contento, diciendo que nos ofrecía que hiciéramos nuestras reuniones acá. En ese entonces las hacíamos en Paraná, en la sede de Paraná, lo que ya había empezado, que era justamente estas reuniones quincenales de traductores, más un blog que todos los días ofrecía información vinculada al mundo de la traducción, a la lengua y también al mundo editorial, se complementaron y terminaron cerrando justamente cuando se empezaron a grabar esas reuniones y se empezaron a poner online vía el streaming en ese primer momento. Durante 5 años trabajamos con Ricardo Ramón y pudimos hacer una cantidad de cuestiones. Eran épocas de vacas gordas en España, y el sentido que tenía el Centro Cultural de España era en cierto sentido otro, porque no estaba tan puesto en tan primer lugar el tema España, y sí el tema que tenía que ver con el mundo iberoamericano y la cooperación, etcétera, etcétera. Es así como pudimos organizar los simposios que hicimos, el primero dedicado a la traducción neutra, con un destacado número de traductores españoles y de otros orígenes también. Luego el que hicimos a propósito de la posibilidad de la enseñanza de la traducción o no, y en paralelo el estado de la traducción de la literatura o las ciencias sociales del alemán al castellano. Vino después el homenaje que hicimos a Perec a los 30 años de su muerte. Vino también el brevísimo seminario que hicimos dedicado a la literatura galesa, tanto en lengua galesa como en lengua inglesa. Vino este mismo año la celebración de los 70 años de la primera edición del Ulises en castellano, y a su vez la presentación de la nueva edición del Ulises en castellano, etcétera, etcétera, etcétera. Durante estos 7 años hemos podido compartir este tipo de cosas. Variaron algunas cuestiones. De hacer una actividad quincenal pasamos a hacer una actividad mensual, pero tenemos la sensación de que de alguna forma sería más interesante que probáramos suerte viendo cómo funciona el club en otro lugar, con otro público, y probablemente menos orientados quizás a ser contemplativos respecto de una cantidad de cuestiones españolas. Esto es paradójico, porque ustedes saben que no hemos sido contemplativos, y que lo menos que le hemos dicho a los españoles estando en su casa es que son lindos. Hay que decir que tanto Ricardo Ramón primero como Juan Duarte después fueron increíblemente abiertos, aceptaron todo tipo de críticas. Es más, recuerdo un día cuando estuvo Spregelburg y había un dramaturgo español, y cuando Spregelburg le dijo que el teatro español era una porquería, y hubo una discusión, pero fue una discusión interesante, no fue una discusión violenta ni mucho menos. Fue divertida, aparte porque era Spregelburg el que lo decía. En los últimos 2 años la cosa ha sido un poco más compleja, fundamentalmente porque también los recursos españoles fueron otros, porque el sentido que tiene el Centro Cultural de España entendemos que es otro también, y nos parece que es un buen momento como para, agradeciendo enormemente todo lo que el Centro Cultural de España hizo por nosotros, buscar un rumbo nuevo. Tengo que decir que también, y esto no se me escapa, son 7 años en que le hemos dado una programación de calidad completamente gratuita al Centro Cultural de España, y creo que eso compensa también muchas de las cosas que el Centro Cultural de España hizo por nosotros, o sea que estamos a mano y nos saludamos en muy buenos términos. Tengo que decir, por último, así como hice este elogio a Ricardo Ramón y luego a Juan Duarte,
que hay dos personas que para el Club de Traductores han sido absolutamente indispensables y fenomenales. Una es Mercedes Álvarez, ahí siempre medio dormida al fondo, y el otro es el contrabajista que se ocupa de las cámaras, que es Javier Canepa, que ha sido un aliado incondicional. Es más, cuando está de buen humor pasa música también, y muy buena música porque a pesar de ser contrabajista tiene buen oído. Luego hay que decir que la gente, tanto en las oficinas de Paraná como acá, ha sido absolutamente excelente con nosotros, nos ha ayudado muchísimo, has tenido siempre muy buena disposición. La única excepción que tengo que mencionar es un tal Armando que se ocupa de la prensa, que ha sido absolutamente inservible en los 2 años que ha estado acá. Yo sé que Javier probablemente esto lo borre después del video, pero lo quiero decir de todas maneras. Las veces que hemos tenido algún tipo de prensa en estos 7 años se ha debido fundamentalmente o a los invitados, no sé, viene Piglia, vienen 300 personas y aparecemos a doble página en Clarín, o a los contactos de prensa que hemos podido lograr las distintas personas que, digamos, nos arreglamos para que funcionara el club y todo eso. Muchos de ustedes pasaron por acá, así que me da muchísima alegría que nos acompañen en este fin de fiesta. Muy probablemente el club vaya a continuar en otro lado, todavía no sabemos dónde, todo está muy confuso. Pablo Beluto va a ser ministro de Es que es una pesadilla para mí, y que quede grabado. Así que bueno, el problema es que todavía está todo muy poco claro como para saber dónde vamos a estar. Muy probablemente retomemos nuestras reuniones en abril del año que viene, no antes. Ustedes se van a informar por el blog sigue como siempre, en enero se toma vacaciones como todos los años, pero de acá hasta fin de diciembre, y a partir de febrero continúa con todas las cuestiones y demás. Así que muchas gracias y un gusto haberlos visto. ¿Y fue tan grave?